Y encima la normativa te decía que te quitaban las subvenciones. Por lo tanto, hubo gente que le quitaron las subvenciones porque vertía más, muchísimo más de lo que consumía. Pero al final esto no es un negocio, esto es un autoconsumo. Que lo importante es que tú puedes tener placas solares aunque en tu tejado no quepan. Es decir, tú vives en una finca, no puedes tener placas solares, pero tienes una casa o tienes una nave a 1 kilómetro y ahí puedes tener una instalación solar y consumir en tu casa esa instalación solar sin tener que pagar nada a las eléctricas. La idea o la necesidad surge de la decadencia en la rentabilidad de los parques fotovoltaicos. Estábamos viendo hace unos años que los parques fotovoltaicos daban una rentabilidad muy alta, el precio del kilovatio estaba muy elevado, sobre todo en la época de la guerra de Ucrania, y veíamos que todo el mundo, todos los inversores, en una vorágine por comprar parques o puntos de conexión para luego construir un parque. ¿Quieres hacer un negocio? Te montas un parque fotovoltaico o inviertes en bonos, letras del Estado, que la rentabilidad es mucho más alta de producir energía y que te la compensen a la red. Eso no es rentable, es ineficiente completamente. Entonces, eso es importante que la gente sepa que sobredimensionar está mal. La gente lo que tiene la imagen de esto es, oye, yo lo hago para ahorrarme mi factura de la luz, pero aquí pueden haber, o sea, hay una figura que puede ser un inversor o alguien que quiera meter dinero y eso le va a dar una rentabilidad. Venimos de años súper convulsos y de cara a futuro Europa dice una cosa muy clara: hay que electrificar la economía. Al final lo que buscas con una comunidad energética es que lo que se produce en tiempo real se esté consumiendo por gente que esté a menos de 2 kilómetros a la redonda, porque encima no pagas los derechos de distribución, no pagas el derecho de las líneas por las que circula tu energía, porque está a menos de 2 kilómetros. Es un punto de generación colectiva. Ese punto de generación te va a permitir distribuirlo con una paridad 1 kilovatio por 1 kilovatio a 2 kilómetros a la redonda. ¿En cuánto se suele alquilar, lo sabéis? ¿Más o menos el metro cuadrado de tejado o más o menos un tejado de una nave para esto? O sea, 100 kilovatios le estarías pagando unos en torno a 2. En el vídeo de hoy tenemos a Carlos y a Vences, que son los que han estado al pie del cañón en un proyecto de una comunidad energética que hemos ido a visitar. Entonces, pues me he reunido con ellos porque son expertos en este tema para que nos cuenten las diferentes modalidades que hay de comunidades energéticas, comunidades solares, autoconsumos colectivos, inversión en parques o plantas solares, que no es lo mismo. Y también veremos los problemas e inconvenientes que suelen haber, cómo se solucionan, cómo los han solucionado ellos durante esta instalación real que se ha hecho. También las ventajas e inconvenientes de tener este tipo de instalación o cualquiera de los tipos que he comentado, y también a nivel de números y de inversión, es decir, quién gana en estas situaciones, qué partes intervienen, cuánto gana cada uno y si esto realmente interesa a la hora de invertir un dinero y qué rentabilidad va a traer. Pues todo eso y mucho más es lo que vamos a comentar en este vídeo. Entonces, por ejemplo, este chico lo que os dice es que, claro, que las comunidades energéticas no terminen derivando en comunidades solares. En autoconsumo colectivo. Es que al final una comunidad energética o comunidad solar es varias personas o varias entidades que se juntan, hacen una planta de producción de energía, bien sea con solar o con lo que sea, y lo que hacen es pues redistribuir esa energía entre los participantes de la comunidad, que es un autoconsumo. Hablaremos de diferentes casos, por ejemplo, oye, pues nosotros tuvimos un caso práctico en la parte del aceite que era muy chulo porque solo consumían 6 meses al año. Entonces tenían un autoconsumo puesto para 6 meses y el resto lo vertían a la red. Entonces la propuesta fue, oye, ¿por qué no esa energía que vas a vertir a la red lo reconvertimos en colectivo y distribuimos a 2 kilómetros a la redonda? Vale. Y encima, como era una cooperativa, los socios cooperativistas que vivían a menos de 2 kilómetros se podían aprovechar de la energía. Ellos solo trabajan, digamos, consumen 6 meses al año porque solo trabajan durante 6 meses al año. O menos, 3. La almacenada de aceite tienen picos de 3-4 meses y luego los consumos se van prácticamente a cero. Y pasa mucho en bodegas vinícolas, cosas así. Y en el caso, por ejemplo, de la almacenada de aceite, ¿qué le suponía? O sea, ¿llegó a hacer una comunidad energética o se lo plantearon? Hizo comunidad energética, se distribuyó en diferentes CUPs, porque la delimitación sobre todo de la comunidad energética es solo 100 kilovatios. Si te vas a más tienes que ser generador, el proceso burocrático se alarga mucho y lo que haces es dimensionar de 100 en 100 kilovatios. Y ahí sí que consiguieron, oye, hicieron 3 plantas de 100 kilovatios, todos los socios de la cooperativa que vivían a menos de 2 kilómetros en la redonda se les repartió la energía durante los meses que no consumían. ¿Pero en la misma zona hicieron 3 diferentes o fueron 3 ubicaciones diferentes? En la misma zona, 3 referencias catastrales diferentes. Claro, lo que pasa en 3 referencias catastrales diferentes con 3 puntos de inyección y demás, entonces no pasas los 100 kilovatios y entonces no tienes que ser productor de energía. No te tienes que dar de alta como productor, entonces ahí al final
pasa de tener que poner avales a no ponerlos y el trámite administrativo y técnico Se prolonga mucho más. se prolonga muchísimo. ¿Qué diferencia hay si, por ejemplo, si yo hago una comunidad solar, comunidad energética o una planta solar de menos de 100 kilovatios y de más de 100 kilovatios? Es decir, ¿por qué la gente a lo mejor dice voy a hacerme 3 plantas de 100 kilovatios cada una y no una de 300? O sea, ¿cuáles son los inconvenientes de hacerlo de más de 100 Al kilovatios? final, menos de 100 kilovatios no te tienes que dar de alta como consumidor, Como consumidor o productor. como productor. Tienes que pasar, si eres productor, tienes que pedir unos avales, tienes que ver si hay capacidad en zona. Hay muchísimas zonas de España que no hay capacidad de vertido a red, entonces directamente te la van a volcar. Si es de 100 kilovatios nominales o menos, en 6 meses tienes la comunidad energética activa, mientras que si es de más de 100 kilovatios, te puedes ir a demorar el proceso de 2-3 años hasta que quieran darte los permisos. Y si yo, por ejemplo, pongo una planta solar de menos de 100 kilovatios, aunque no haya demanda en la zona, ¿la puedo hacer o tiene que haber un mínimo de demanda? O sea, tú, por ejemplo, has dicho que si es de más de 100 kilovatios tienen que ver si hay demanda en esa zona, ¿no? Y capacidad. Para capacidad. ¿Capacidad te refieres a la red de distribución? ¿Qué da capacidad para absorber la energía? De sobre la energía y que vaya a la subestación. ¿Yo puedo ir a cualquier sitio y poner una comunidad solar de 100 kilovatios? ¿O de menos de 100 kilovatios? ¿O Sí. en cualquier sitio? En cualquier sitio no, hablamos siempre en cubiertas. Vale, sí, pero quiero decirte, voy a un polígono o cualquier zona. Pero realmente tienes que ver como comercializadora, si la comercializadora puede llegar a tener clientes ahí. Si no los tiene, porque al final esa energía solo se puede redistribuir a 2 kilómetros a la redonda. Claro, entonces la comunidad solar, comunidad energética, cuando tú la pones, lo importante es hablar primero con una comercializadora que tenga clientes en esa zona, a menos de 2 kilómetros a la redonda. Tú lo que necesitas es que haya consumo en zona. Si no, te vas a ir a un vertido a red. Pero lo que tú no quieres es que esa energía se vierta a la red, porque te la van a compensar en compensación simplificada. Y compensación simplificada es lo que valga la energía en el mercado en cada momento. Entonces eso es lo que tú intentas evitar siempre. Claro, tú al final lo que buscas con una comunidad energética es que lo que se produce en tiempo real se esté consumiendo por gente que esté a menos de 2 kilómetros a la redonda, porque encima no pagas los derechos de distribución, no pagas el derecho de las líneas por las que circula tu energía, porque está a menos de 2 kilómetros. Entonces ahí la clave de eso es que estés cerca para que así, es como si tuvieras la placa solar en tu casa. Es una modalidad que sale, que da una rentabilidad y unos beneficios mayor a un parque fotovoltaico, que luego hablaremos de ello, porque son hay que distinguir entre autoconsumos colectivos y parques fotovoltaicos. Un autoconsumo colectivo sale de la necesidad de no puedo tener fotovoltaica en un punto de suministro, hay una legislación normativa que incentiva esos autoconsumos y lo que buscas es una solución para que pueda haber autoconsumos en determinadas zonas que no hay cubiertas. Entonces lo que te vas son a cubiertas más grandes o incluso comunidades de vecinos que tienen una cubierta interesante desaprovechada, instalas y haces un punto de generación colectiva. Ese punto de generación te va a permitir distribuirlo con una paridad 1 kilovatio por 1 kilovatio. Qué bueno. A 2 kilómetros a la redonda. El problema es que la famosa batería virtual es prácticamente, no le llamamos estafa, sería estafa porque no es una batería, es una hucha, es un monedero. Entonces hablamos de que la gente se le llena la boca con batería virtual cuando eso es una castaña. No es eficiente porque si yo invierto 1 kilovatio y me lo vas a compensar en euros, y cuando compro 1 kilovatio el coste de ese kilovatio es un 60% por encima, porque los ATRs de una 2.0 en el P1, que suelen ser las horas solares, son 9 céntimos, estás hablando ya de que pierden 9 céntimos, más un 1,5 de tasas municipales, más un 21% de IVA, más red eléctrica, o sea que te está yendo a que te lo van a compensar a un precio muy bajito, por encima, como vemos, las horas solares valen muy poquito la energía y la vas a consumir muy caro. Por lo tanto, esa hucha no te va a merecer la pena. En cambio, un colectivo lo que te permite es vierto 1 kilovatio, por decirlo así, y me compensan 1 kilovatio. Hay una paridad 1-1. Siempre cuando estés a 2 kilómetros a la redonda de esa generación. Claro, es que a mí me pregunta mucha gente el tema de, porque está todo el mundo que tiene solar es como, oye, batería virtual y tal. Pero claro, ellos se piensan eso que a mí me sobran 100 kilovatios, la compañía me guarda 100 kilovatios y luego los consumo. Y no, realmente la compañía tiene dos precios, ¿vale? Por ejemplo, tú lo pagas a 15 céntimos y te pagan el inyectado a 10 céntimos. Entonces lo que están haciendo es una hucha, lo digo para que la gente lo entienda. Te da una hucha de dinero y tienes un problema gordo. Las huchas o baterías virtuales, pues hay compañías que ya como máximo te lo compensan a 7 céntimos. Y tienes otra cosa, si te la ponen ellas tienen que ganar. El precio de la potencia te lo van a subir. Suelen tener, son tarifas con precio de la potencia elevado y kilovatio más o menos elevado. Es que si no es rentable para una comercializadora coger esos puntos de suministro, porque esa energía se la compensan a la red. Si a mí o a una comercializadora se la compensas a 3-4 céntimos y te la tengo que pagar a 7, esos 3 céntimos los tengo que sacar de algún sitio. Y al final es como coger la bolita y ponerla en algún punto.
¿Qué pasó? Hubo una época en España que todo el mundo sobredimensionaba. Batería virtual y me lo compenso en otro sitio, o me la pongo en la casa de la playa para mi casa habitual. Entonces, ahí al final lo que convirtieron o hicieron fue un problema de comunicación muy grande, que no había baterías virtuales, que son monederos y huchas. Entonces, la gente sobredimensionó hasta llegar al punto de que querían vertir en un sitio y compensar en varias casas, cuando eso es completamente ineficiente. Y encima, la normativa te decía que te quitaban las subvenciones. Por lo tanto, hubo gente que le quitaron las subvenciones porque vertía más, muchísimo más de lo que consumía. Pero al final esto no es un negocio, esto es un autoconsumo. Y el nombre lo dice. Y si quieres hacer un negocio, te montas un parque fotovoltaico o inviertes en bonos, letras del Estado, que la rentabilidad es mucho más alta de producir energía y que te la compensen a la red. Eso no es rentable, es ineficiente completamente. Entonces, eso es importante que la gente sepa, que sobredimensionar está mal. Ahora hay baterías físicas, que eso tiene sentido. Hay gente que lo que está es reconvirtiendo las instalaciones que tenía cuando se dieron cuenta que las hicieron mal y se pone una batería física y así compensan o intentan una independencia de la parte eléctrica dentro de su vivienda, o se pone el coche eléctrico. Claro, una batería física, lo digo por ir aterrizando, ¿vale? Todo, porque yo lo entiendo perfectamente, pero sí que es cierto que hay gente que a lo mejor no. Entonces, tenemos varias modalidades. Una es ponerte tu batería física, ahí sí que cada kilovatio que tú guardas, la gente pues va a gastar su kilovatio. Y luego lo otro es digamos, el autoconsumo colectivo o las comunidades solares, es que hay en un punto una instalación solar, y ese punto puede ser tuyo y que lo compenses con tu casa a menos de 2 kilómetros, o que esa instalación solar se haga entre varios, que es una comunidad solar, y se compense en los CUPs o en los contadores de esos usuarios que están cerca, más o menos, ¿vale? A 2 kilómetros. Entonces, la diferencia, que la gente lo confunde mucho con la batería virtual, que es lo que tú has dicho, es que la gente se piensa que la batería virtual te va a guardar cada kilovatio. Y la batería virtual tiene un precio en el que tú compras y un precio en el que tú vendes. Lo que pasa es que esa energía que vendes durante este mes te la guardan para meses posteriores, pero no es lo más eficiente porque vas a estar siempre perdiendo. Porque sí que pagas distribución, pagas digamos, lo que utilizas de las líneas y demás. Y en una comunidad solar no. La diferencia de la comunidad solar, para que la gente lo entienda, y ya con esto empezamos, que lo importante es que tú puedes tener placas solares aunque en tu tejado no quepan. Es decir, tú vives en una finca, no puedes tener placas solares, pero tienes una casa o tienes una nave a 1 kilómetro y ahí puedes tener una instalación solar y consumir en tu casa esa instalación solar sin tener que pagar nada a las eléctricas, por esa energía que estás vertiendo a la red, digamos. Aunque realmente las placas y la instalación no es tuya, porque aquí entra primero es el promotor, el que promueve todo esto, el que invierte en esa cubierta, el propietario de la nave, quien cede a cambio de una compensación económica la cubierta al promotor, y finalmente están los consumidores, que son los que se benefician de esa energía verde a un precio súper económico, por lo que has comentado antes también. Nos ahorramos ATRs, impuestos eléctricos y conseguimos energía verde con ello. ¿Cómo se os plantea a vosotros o por qué surge la idea o surge la necesidad de crear esta comunidad energética? ¿Para quién? Es decir, pues, si hay promotor, si es el dueño de la nave, si hay usuarios, o sea, qué es lo que sucede y cómo empieza el proceso hasta que pues, se termina. Entonces, en este caso, no sé si se puede decir la ubicación de la comunidad energética, ¿sí? No hay ningún problema. ¿Está en Ondara? Está en Ondara. Entonces, en Ondara hay una nave en la que se ha desarrollado y se ha creado una de las primeras comunidades energéticas de la zona de la Marina Alta. ¿Por qué surge la idea a la persona que la ha ejecutado o que la ha querido hacer? Y bueno, ¿quién fue el que os contactó para hacerla y demás? La idea o la necesidad surge de la decadencia en la rentabilidad de los parques fotovoltaicos. Estábamos viendo hace unos años que los parques fotovoltaicos daban una rentabilidad muy alta, el precio del kilovatio estaba muy elevado, sobre todo en la época de la guerra de Ucrania, y veíamos que todo el mundo, todos los inversores, eran una vorágine por comprar parques o puntos de conexión para luego construir un parque. Claro, porque el kilovatio ahí se disparó hasta 700, 800 euros el mega algunos días. Había un tope que era el ibérico, que eso para los productores se quejaron muchísimo, porque en Alemania llegaron esos 800 euros y se compensó. Aquí estaba limitado o capado a los 400 euros el mega 450 y de ahí no podían ganar más. Pero sus previsiones era que de un parque fotovoltaico el precio medio de la energía, que era un precio muy estable, era 50. Entonces cuando se va a 400 pasas a periodos de amortización de poco más de 2 años, inversiones muy altas. Eso contrajo que los parques valían muchísimo dinero más, los puntos de conexión, que era el terreno y tener el punto para construir, los derechos eran muy caros, y llega un momento que llega sobre todo en la época del año pasado, vemos 24 meses atrás, echamos la vista atrás, vemos que en las horas solares el precio se desploma. Entonces, ahora mismo si entramos en OMIE vemos la energía a cero o en negativo. El sábado pasado estábamos a menos 5 euros el mega. Si viertes energía te van a penalizar. O sea que imagínate la rentabilidad del inversor, que ahora cuando produce
le toca pagar. Y esa vorágine se quita. Los parques ya no valen, hay parques que incluso no se llegan a construir y el material de valer un dinero vale muchísimo menos. Entonces, esa gente que antes invertía en parques, ahora se le quita el interés de invertir en parques. Entonces, buscan, oye, si quiero invertir en tu sector de energía, ¿dónde puedo obtener una rentabilidad? Y se va a esta parte de comunidades energéticas. Una comunidad energética que es un autoconsumo colectivo, no pagas la hectárea, por decirlo así. Al tener las placas en una cubierta es mucho más seguro que tenerlas en el suelo, mantenimiento es más reducido y es verdad que suelen ser instalaciones de un tamaño inferior y mucho más reducido, pero que consigues tener una rentabilidad mucho más estable que un parque fotovoltaico. Sobre todo también por la parte administrativa. En los parques fotovoltaicos al final estamos hablando que administrativamente, por burocracia, se tarda desde que pones el primer euro hasta que empiezas a generar más o menos unos 2 años, y aquí estamos hablando que en el autoconsumo colectivo de 3 a 6 meses ya puede estar generando. Por lo tanto, la rentabilidad por año a meses... Lo que la gente no sabe, en varios casos, es que con un autoconsumo colectivo, una comunidad energética, claro que ellos piensan, como hemos dicho antes, que es para autoconsumir. La gente lo que tiene la imagen de esto es, oye, yo lo hago para ahorrarme mi factura de la luz. Pero aquí hay una figura que puede ser un inversor o alguien que quiera meter dinero y eso le va a dar una rentabilidad, que eso ahora lo iremos comentando, o sea, conforme vayamos comentando todo el desarrollo. En una comunidad solar, ¿qué figuras hay o quiénes intervienen? Que lo hemos dicho antes. Por un lado está el propietario de la cubierta, que es el propietario de la nave normalmente, que lo que puede ser, bueno, puede ser la misma figura, porque ese mismo propietario de la nave puede ser el que instale, el promotor y el inversor a la vez, y por lo tanto luego, si tiene además una comercializadora que pueda redistribuir la energía, también el que se beneficie en esa comercialización de energía a 2 kilómetros a la redonda. Pero normalmente está el propietario de la nave, quien alquila mensualmente durante a lo mejor alrededor, creo que son entre 15 y 20 años normalmente, la cubierta, para que el promotor sea el quien instale la instalación fotovoltaica y promueva esa parte. Y luego está la parte comercializadora necesaria para comercializar a 2 kilómetros a la redonda esa energía, y finalmente está el consumidor, quien se beneficia de esa energía verde a mejor precio. Por lo que dices, o sea, tiene que haber una comercializadora que es la que está comprando o la que está gestionando la energía que se extrae de esa comunidad solar y la redistribuye a los usuarios que tenga en 2 kilómetros a la redonda de esa comunidad, para no tener que pagar los gastos de las líneas eléctricas, por así decirlo. Correcto. Cuando un inversor se plantea hacer esto, ¿puede hacerlo con varias comercializadoras? O si yo hago una comunidad solar, tengo que hablar con una comercializadora y solo se puede distribuir a usuarios de esa comercializadora y no de otra, de esa zona. Puede hacerlo con varias. Lo puedes hacer con varias. Hay mucha gente que lo que hace es, oye, no trabajo con ninguna comercializadora, o incluso los propios vecinos que se juntan, ponen el dinero y hacen esta comunidad energética, o incluso la financian. Al final aquí hay un reparto de betas, son coeficientes. Para que nos hagamos una idea, es como en el edificio lo que le pagas al administrador de fincas, que tienes un coeficiente, cada miembro de esta comunidad tiene un coeficiente. Entonces, según el coeficiente que tengan, dicen, oye, queremos poner 100 kilovatios. Cada kilovatio, pongo números aleatorios, son 1.000 euros. Pues cada 1.000 euros es un 1%. Entonces tú lo que tienes es un coeficiente y tú lo asignas, y la distribuidora te lo asigna a ti. Y puedes trabajar con la comercializadora que quieras. En nuestro caso, nosotros lo hicimos todo junto, porque al final el modelo que vimos que también era ineficiente, era el de las comunidades que eran públicas. Pero al final la gente o bien no quiere hacer la inversión inicial, o no acaba de ver el modelo y le cuesta mucho hacer esa inversión. Es como si te dicen muchas veces, oye, en vez de tener fibra que se la pagas a a una empresa de telecomunicaciones, ¿por qué no te compras tu pelo de fibra? Pues a ver, no es muy eficiente, no quiero un pelo de fibra, lo que quiero es energía barata. Y eso es la forma que íbamos a hacerla o de conseguirlo, es, oye, pues este inversor que busca una rentabilidad, que hablaremos de ella, que son rentabilidades normales en el mercado, pone el dinero y el consumidor se beneficia de energía barata. Si alguien pierde en este juego, suele ser la distribuidora, que es o Red Eléctrica, que es la que nos cobra esa parte, o el IVA, o más que el IVA, el impuesto a las tasas municipales, que es el 1,5%. Aquí el que sale perdiendo es esa parte, que no recauda ese dinero. Pierde Red Eléctrica o la distribuidora de la zona, que puede ser Iberdrola, Endesa o la que sea de la zona, que no está cobrando porque utilices sus líneas, aunque sí que las utilizas, pero al estar a 2 kilómetros no tienes que pagar por ese derecho. Y también, claro, pierde al final, o sea,
estamos pagando menos impuestos. Porque si al final tú no estás, digamos, esa energía tú la generas y tú la consumes, no es lo mismo que pagársela a una comercializadora, porque luego hay que sumarle un 21% de IVA, los impuestos eléctricos y demás. No pagas ni el IVA, pero al final el IVA ya lo pagaste, o bien en el momento que diste la inversión. Con la inversión, no en el consumo. En el momento que se hizo la inversión, si tu kilovatio es tuyo, lo has pagado por adelantado, ese IVA ya no lo tienes. Si lo consumes, sí que tendrás ese kilovatio de IVA por otro facturarán, pero el impuesto eléctrico, ATRs, tasas municipales, toda esa parte no la tienes grabada. Por lo tanto, tienes un kilovatio a un precio 30 o 40% por debajo de lo que es el mercado. Es lo que te iba a preguntar, o sea, más o menos suele salir un 30-40% por debajo de lo que te cuesta comprarlo en el mercado o en tu factura. Correcto, porque al final esto es, hay una palabra que se escucha mucho que es la parte PPA, que es un purchase, es un pacto que hacen entre dos partes, y esto es un PPA físico. El físico es que yo genero aquí y distribuyo en la misma zona. Y al final estás hablando de precios de la energía sobre 7 céntimos. 7 céntimos estables durante 8 o 9 años que sueles hacer los contratos es un precio muy competitivo. Si por ejemplo la Claruz está a lo mejor pues eso, 11, 12 céntimos, 13 céntimos, entre 10 y 15 más o menos podemos decir. Claro, 7 céntimos dices, ostras, está muy bien, pero recordemos que lo hemos dicho, hace 2 o 3 años el precio en indexado se disparó a 20 y pico, 30, incluso 40 o 50 céntimos vi yo en algunas facturas. Entonces claro, ahí tú asegurarte, imagínate, tú haces una comunidad solar, es decir, tú no puedes tener placas en tu casa, haces la comunidad solar, te estás garantizando que hay un porcentaje de la energía, pues depende de lo que tú consumas y lo que produzca tu parte de la comunidad, digamos, pero lo tienes a 7 céntimos, o sea, es por debajo del precio de mercado, ahora que el mercado está muy barato. Correcto, sí, encuentras unos precios y tienes que sumarle que hay un impuesto eléctrico que están en las facturas, que eso aumenta el precio del kilovatio, que al final pagar a 7 céntimos con impuesto eléctrico incluido, no estás pagando mínimo un 35% o un 40% por debajo del mercado. No, de las facturas que reviso yo, ya te digo yo que a 7 céntimos, incluyendo el impuesto y tal, puede ser cerca de la mitad de lo que paga la gente ahora que la luz está barata, porque la gente normalmente no tiene un precio de 11, 12 céntimos, muchos tienen 15, 20, 25, entonces, contando la media de la gente que envía las facturas y tal, o sea, ahora que la luz está barata, lo pagas a la mitad y es súper estable. Y encima, aquí yo veo también que si la luz sube, tú cada vez vas a ahorrar más, porque vas a seguir pagándolo igual, y encima hay empresas que hagan esto, o sea, hay empresas que a lo mejor tengan un gran consumo y digan voy a hacer esto, o bien en su cubierta directamente, o comunidades solares, porque al final hay empresas que el gasto energético que tienen es muy alto, entonces si consiguen limitar ese gasto, pues al final es algo muy importante, ¿no? en su operativa. Al final tenéis que ver la energía como una curva. Tú solo puedes abastecerte de energía fotovoltaica en las horas que consumes fotovoltaica, porque no se guarda ni se almacena la energía. Entonces aquí la parte interesante que hacen muchas empresas, o que se han empezado a hacer, es, oye, yo puedo tener un colectivo que me lo monto en mi cubierta, cojo el 100% de la energía para mí, pero aún así me faltan otros 150 kilovatios. Pues lo que hacen es, se van a cubierta de alrededor, hacen la misma modalidad de colectivo y se asignan el reparto del 100% para ellos. Y tienen una carga base del 100% en horas solares. Bueno. Y lo hacen, y es algo que está empezando a verse cada vez más. Es verdad que es una modalidad nueva, que muchas veces no llegan a entenderlo, y sobre todo porque la distribuidora ha ido abriendo la mano. Hay países como Francia que ya están a 5 kilómetros a la redonda, y en España tendrá que pasar, irán abriendo cada vez más, y al final lo que haremos es un tejido de autoconsumos colectivos que será cada vez más eficiente, porque podrás unirte a diferentes colectivos que se estén montando en la zona en cada momento. Incluso habrá una competencia de autoconsumos colectivos. El objetivo llegará a que se hagan muchas comunidades energéticas y tú te puedas unir a la que mejor precio dé. Porque si yo tengo la única comunidad energética de Ondara, yo puedo poner el precio. Si lo pongo por encima del mercado nadie va a entrar, pero hasta el precio de mercado podría llegar a venderla. Pero si enfrente mía tengo otra persona que tiene otra comunidad energética, ahí hacemos una competencia por coger a los clientes. Entonces llegará un momento que habrá competencia en las comunidades energéticas. O sea, se puede dar una situación no ahora en el futuro que ya no es usted la figura de la comercializadora, que es la que se encarga de comprar la energía en el mercado y venderla, sino que ahora hay otra figura un poco por debajo que es las comunidades energéticas. Es decir, tú te dedicas a hacer pequeñas comunidades energéticas en tejados de naves industriales o donde sea, y tú en 2, o en caso en Francia, a 5 kilómetros a la redonda, puedes captar a esa gente como cliente sin ser tú una comercializadora, siendo tú una comunidad energética. Y tú vendes la energía al precio que tú consideres, mientras ellos, o sea, tú la vas a producir a X y la vas a poder vender. Pero no tienes que hacer la inversión de un parque solar, que encima es mucho menos rentable. O sea, son pequeños parques solares en cubiertas de naves. Encima, el que gana aquí también es el dueño de una nave,
que estará sacando una rentabilidad o un alquiler de su tejado que realmente no gasta para nada. No está gastando para nada, exactamente. Sí. O sea, ¿en cuánto se suele alquilar, lo sabéis? ¿Más o menos el metro cuadrado de tejado o más o menos un tejado de una nave para esto? Va sobre el kilovatio pico instalado. No, decir, al dueño de la nave. Al dueño de la nave le dices, oye, en tu cubierta, superficie útil para instalar fotovoltaica es X, y tú le vas a remunerar por kilovatio pico que le instales. Suele ser más o menos de media 1,5 € por kilovatio pico mes. O sea, 100 kilovatios le estarías pagando unos en torno a 200-250 euros, dependiendo un poquito de las características de la nave. Y, oye, pues hay naves que tienes que poner estructura, que al final es un coste mayor, te encarece la instalación, más o menos sobre 200 y pico euros al mes por la instalación, que al final es una rentabilidad que está muy bien, a 25 años asegurada. Va a estar creando una figura nueva que es todavía como, o sea, lo dicho, ¿no? Una comercializadora para clientes a 2 kilómetros a la redonda y luego a 5, pero mucho más fácil que montar una comercializadora. O sea, que mucha gente que a lo mejor quiere entrar en el sector energético y no puede, de esta forma va a poder entrar. O gente, hay muchas empresas, por ejemplo, que a lo mejor tienen 20 o 30 naves en el polígono, o sea, o tienen un montón de... El consumo, que al final tienen las cubiertas. Claro, pero ese polígono sí que tiene consumo, y pueden coger, pueden montar sus comunidades, decir, pues mira, yo no quiero alquilar las naves o no se alquilan, pero sí que pueden montar las comunidades solares y eso, vender la energía a los clientes del polígono. Claro. O una mejor, ayuntamientos. Nosotros estamos hablando ahora con muchísimos ayuntamientos, o tenemos proyectos con ayuntamientos que los hemos preparado, que son comunidades energéticas. Un ayuntamiento es una figura ideal, sueles tener polideportivos, pabellones, piscinas cubiertas, zonas que sueles tener cubiertas que no tienen fotovoltaicas, y un ayuntamiento suele tener consumos altos. Tienes los pozos de agua, que suelen tener consumos elevados, sueles tener colegios, que suelen tener consumos elevados. Al final puedes conseguir tener un 30 o un 40% de esa energía, primero que venga de origen renovable, que es importante. Quitamos esa dependencia a países terceros por la parte de gas, que encima generamos una dependencia brutal energética, pasas a no tener dependencia energética, a reducir significativamente los costes, que vía impuestos al final lo vas a recaudar, consigues ser la administración pública más eficiente y encima con una energía de procedencia renovable, kilómetro cero, por decirlo así. Lo bueno es que está fomentando que en España gente que tenga a lo mejor edificios o zonas pero no tiene dinero para invertir en placas solares, sí que está abriendo las puertas a que venga un inversor, te alquile, te dé una rentabilidad por tu tejado, ponga una planta solar y ahí venda a la gente de la zona, y encima que la gente de la zona consiga la energía más barata y encima 100% de origen renovable, generada al lado de su casa y demás, ¿no? ¿Cuál es la preocupación de un ayuntamiento cuando te viene y te pregunta, oye, quiero poner una comunidad solar? O sea, ¿qué es lo que le preocupa y cuál es el problema que quiere solucionar, sobre todo? No estamos hablando de ayuntamientos, en la mayoría de casos, que suelen ser tamaño mediano, pequeño, que es lo más normal. Al final, esos ayuntamientos, 1/3 o 2/3 prácticamente muchas veces de su presupuesto se puede ir en gasto energético, de los pozos de agua que tengan, de las luminarias, de clima. Entonces, aquí tienen un problema. Reducir ese gasto energético les permite liberar presupuesto para labores sociales, para poder hacer o destinarlo a cualquier otro recurso dentro de un ayuntamiento. El problema que hay que un ayuntamiento ve o cuesta que vean esa colaboración público-privada. Que alguien en cubiertas públicas vaya a hacer una inversión, aún están reticentes a verlo. ¿Se están empezando a ejecutar? Sí, porque un ayuntamiento tiene otro problema. Ayuntamientos medianos o pequeños no tienen la capacidad de invertir 1, 2 o 3 millones en cubiertas para la parte de energía, cuando ese retorno va a tardar en hacer un payback de 10 años. Y estás hablando de retornos que son en torno a un 10% de rentabilidad, por lo tanto, no es rentable para un ayuntamiento gastarse el dinero en hacer comunidades. Deja que alguien que haga comunidades, que encima llevan un mantenimiento, que tienes que estar gestionándolas, porque muchas veces se montan y se olvidan y se dejan ahí. Mejor que alguien que se dedique a gestionarla y que la gestione bien, y tú dedícate a consumir energía a un precio reducido, ya está. Claro, es importante que la gente, aunque es un ingreso relativamente pasivo, no es algo que tú pongas las placas o pongas la comunidad energética y te olvides para toda tu vida y todo el mes te va entrando, sino que hay que hacer una cierta gestión y tienes que estar con un cierto mantenimiento y controlando, ¿no? Y se puede quemar una nave, al final tienes que sacar seguros. La complejidad aquí es hacer que el engranaje funcione y que todos ganen. No, aquí no hay nadie que monte una comunidad energética y lo veas en su casa que deje de trabajar. Estos son rentabilidades seguras, con bajo riesgo y con una rentabilidad ajustada. No hablamos de grandes rentabilidades, ni hay cosas especulativas como muchas veces aparece. Es un modelo de negocio que al final repercute de manera positiva en diferentes puntos y encima nos permite no tener esa dependencia económica muchas veces de esos terceros países
que nos van muchas veces jugando con nosotros. Incluso hay pueblos que serán más competitivos. Si yo soy un ayuntamiento y pongo una comunidad energética y llamo a empresas que vendan, le dices, oye, si vienes y pones la fábrica en mi pueblo, te voy a dar energía por debajo del mercado porque tengo una comunidad energética. Entonces vas a conseguir traer industria, vas a conseguir pueblos que muchas veces no acaban de arrancar. Si das la opción de energía por debajo del mercado, vas a conseguir atraer industria. En un polígono que esté vacío, lo que haces es facilitar energía muy barata y empresas que consuman mucho en energía eléctrica van a tener más facilidad en ir ahí porque van a tener menos costes y sin hacer inversión ellos. Las hace el ayuntamiento para traer el... Correcto, o un inversor privado. Al final tú lo que cedes es, hay un espacio, lo que vamos a hacer, oye, ¿cómo puedo hacer que la gente venga aquí? Pastillas de suelo grande para que venga una industria y que haya muchos satélites alrededor, capacidad de energía, que hay muchas que no tienen capacidad, la red no está preparada, y energía barata. Si consigues eso, ahora se ha puesto muy de moda la parte de data center. Hay muchas zonas que atraen los data centers porque tienen espacio, tienen alrededor para poner esa parte de fotovoltaica, incluso algunos se van a hibridar con eólica, y das energía por debajo del mercado. Súper importante el consumo de energía eléctrica porque al final será uno de los mayores gastos que tienen. Intensivo 24/7. O industrias que al final veis muchos en vuestro día a día en los polígonos, que veis los consumos que tienen de energía, y estás hablando de facturas de 25, 30, 35 mil euros mensuales. Si consigues bajarla un 15 o un 20% ese coste energético, es mucho más competitivo. Y encima si lo haces sin tener que hacer tú una inversión previa. Porque puede haber un inversor que es el que la hace, te la vende, el inversor gana dinero y tú estás ahorrando un 20 o un 30% de la factura de la luz sin tener que haber hecho la inversión, que eso es importante. No haces la inversión y encima tienes un retorno. ¿Tú qué te dedicas? ¿A hacer tornillos? A hacer tornillos. Haz los mejores tornillos que hagas. El inversor que se dedica, o la empresa instaladora, a generar energía, que se preocupe en que todos los días la planta funcione de manera correcta, que no haya fallos, que los inversores no fallen, porque al final eso le repercute directamente en su rentabilidad. Cuando consigues ese match, bien sea administrador pública y con una empresa privada, o empresa privada con una empresa privada, que se está viendo ahora muchísimo también, salen sinergias y lo que consigues es aumentar la competitividad. ¿Tenéis algún caso en el que a lo mejor haya habido un propietario de una nave industrial que haya dicho, por ejemplo, mira, yo pago la energía, imagínate, a 15 céntimos y yo sé que teniendo esta opción la pagaría a 7 céntimos? Oye, yo te dejo mi tejado, yo te dejo todo, yo quiero consumir la energía más barata para mí y lo que sobre de energía pues lo vendes o lo que sea. O sea, eso se hace, es decir, yo quiero abaratar mi factura de la luz en una industria, pero no quiero invertir en placas solares. Te cedo el tejado, tú haces toda la instalación, pero a mí me das tanto, o que a mí me salga el kilovatio a tanto. Sí, normalmente el primer cliente suele ser el propietario de la nave. Sí. Sí, si no tiene una instalación ya previa a autoconsumo, claro. Entonces, en este caso, él no invierte en la instalación de autoconsumo, sino que deja que un inversor entre, Exacto. genere la instalación y él se beneficie del kilovatio más barato. Y luego el inversor ya, aparte, lo vende a la zona, ¿no? Correcto, esa parte. Sí, eso se llama PPA. Al final mezclamos autoconsumo normal, se hace muchas veces así, y aquí al final, o a veces si tienes mucha cubierta, autoconsumo colectivo, y lo que te sobre lo viertes y buscas clientes a 2 kilómetros a la redonda. Aquí lo interesante es que la gente concibe siempre el autoconsumo como ahorrar dinero, y lo bueno aquí, que es lo que hemos dicho antes, es que se ha abierto una nueva modalidad al abrir los 2 kilómetros a la redonda de un nuevo mercado. ¿Qué inversión tienes que hacer? O sea, imagínate que una persona coge y dice, yo voy a montar una comercializadora. ¿Qué tienes que disponer? ¿10.000 euros? ¿20.000? ¿100.000? ¿Millones de euros? Si se puede decir. Necesitas unos avales y para esos avales, el OLA, como voy a decir Carlos, estamos hablando de unos 15.000 euros como mínimo, dependiendo. Cuando llegas a red eléctrica mía te vas acreditando en todos los puntos y aperturas en distribuidoras también en todos los portales. O sea, puedo empezar a vender. El primer aval que te van a pedir son 10.000 euros. O sea, ¿qué te permite el primer aval de 10.000 euros? Prácticamente nada, porque al final tú la energía, el principal problema que tiene una comercializadora es un negocio puro financiero. Las márgenes de las comercializadoras no son superiores a un 3, 4, 5% sobre todo el volumen de negocio que tienen. Entonces, aquí el principal problema es que tú la energía la pagas semanal y el cliente se la cobras a los 45 días, de media, entre 30 y 45 días, porque llega a final de mes, emites la factura, la cobras y tú la energía la has pagado semanal. Entonces, el principal problema es el flujo de caja negativo. Cada cliente de 30.000 euros que tengas, tú tienes que tener mínimo 45 días por adelantado. Para que nos hagamos una idea, para empezar a operar de manera estable con una comercializadora, lo que necesitas de media, a partir de $500.000 puedes empezar a plantearte entrar en el negocio de una comercializadora eléctrica. Si quieres entrar en el gas, es más elevado. ¿Cuánto? ¿Lo sabéis? El gas, en torno a $1 millón puedes empezar a trabajar.
Y luego necesitas un personal que esté cualificado, que sea capaz de comprar la energía. Claro, aparte de los problemas típicos de cualquier empresa y la locura que es, pero que encima, claro, si tú ves que tienes 10 o 15.000 euros, eso te va a permitir operar que tú tengas el flujo de caja negativo de esos 15.000 euros que es el aval. Entonces no puedes seguir creciendo. Esos 15.000 euros es para arrancar la licencia. Esos 15.000 euros no sirven absolutamente para nada. Es un aval, y cuanto más vas comprando energía, los avales van subiendo. Van subiendo. Entonces, los avales te suben y tienes que ir al banco y toma, ahí tienes el aval. Claro, porque si no, tú no tienes dinero para pagar la energía que vas a cobrar dentro de un mes y medio. Para tus primeros 50 clientes necesitas medio millón de euros prácticamente. Sí, pero necesitas un volumen alto. Tú necesitas, al tener unos márgenes tan reducidos, o coges un volumen alto lo más rápido posible, o la rentabilidad, solo pagar a empleados o estructuras, se te come la rentabilidad. Una comercializadora es compleja porque encima luego tienes impagos. Eso es otra, claro. Hay muchísimas casuísticas. Gente que le va mal, gente que te retrasa los pagos de la factura. Eso lo que te hace es te lastra muchísimo. Un cliente impagado suele ser 20 o 25 de la misma tipología que te paguen. O sea, que un cliente que te impaga, como tu margen es tan pequeño, equivale a 25 clientes que sí que te pagan. Que te dan de margen, media. claro. O sea, que el margen de 25 clientes, como uno no te pague, te lo has comido. Sí, o más. Al final es un negocio bastante complejo y lo que intentamos es siempre buscar alternativas. Una alternativa es, oye, pues estas comunidades energéticas te permiten mejorar el flujo de caja, pues no tienes que pagar esa energía de manera semanal, consigues tener un activo, es también visto por los bancos a la hora de financiarla o incluso por inversores privados. O sea, es una inversión que el banco es fácil que te financie, ese tipo de inversiones. Por lo menos un 60% consigues esta financiación. Son más económicas que entrar en los parques fotovoltaicos, necesitas menos tiempo para entrar y al final son números que, oye, pues consigues hacer un mix de la cartera. Vale, imagina que hay alguien que nos está viendo, ¿no? y que piensa en invertir. O sea, ¿qué diferencia hay entre una persona que quiera invertir o como inversor bien total o parcialmente en un parque solar o en una comunidad energética, que es esta nueva figura que estamos comentando? ¿Qué diferencias hay a la hora de un inversor que decida una o la otra? La diferencia número uno es el tiempo. Al final, para un parque solar estamos hablando de 1 a 2 años para ponerlo en marcha y empiece ese payback. Y en una comunidad energética estamos hablando entre 3 y 6 meses. Sí, sobre todo al final un parque Lola necesitas una hectárea. Cogemos un sitio, buscamos una hectárea y la alquilamos al propietario. Y cuando empieza a producir te empieza a pagar la renta. Vemos que hay capacidad. Luego tenemos que pasar diferentes fases. Oye, pues tienes que pasar medioambientalmente, tienes que ver que eso se puede. Luego al final diferentes organismos que van entrando, 6 hasta 5 mega distribuidoras, y te piden un aval. Oye, para pedir el punto de evacuación te piden 40.000 euros. Con la comunidad energética de menos de 100 kilovatios no te piden ese tipo de aval. Por lo tanto, tardas de 3 años que lo tengas ya operativo a 6 meses estás vertiendo la red y una estabilidad en precio, porque hoy, repito, hay gente que está vertiendo energía a la red, que invirtió en parques y se la están compensando de manera negativa. ¿Cómo funciona eso de que hay gente que invierte en un parque solar y hoy en día pierde dinero por cada kilovatio que inyecta, por así decirlo? Si vemos OMIE, desde hace una semana está en negativo. Por lo tanto, las liquidaciones de los próximos 3 meses de la gente que tenga un parque fotovoltaico que inyecta a la red y se lo compensen a la red será 0 o negativo. Esa gente durante 3 meses no va a ganar dinero. Y si quieres firmar un PPA en el mercado, si a mí llega alguien que tiene un parque y me dice, oye, cómprame la energía porque tú eres comercializador y véndesela a tus clientes, le puedo pagar muy poquito. Le pagaré 35, 40 euros el mega, entre 3 y 4 céntimos y medio. Porque luego, cuando yo la compro, inyectar energía de un parque en mi unidad de compra de comercializador me genera muchos desvíos. Porque yo digo, vale, ese parque mañana produce 100 kilovatios. Si ese parque mañana pasa una nube o llueve y produce 50, yo tengo que ir al mercado y decirle, oye, necesito 50 más. Por lo tanto, eso genera un desvío, que ese desvío o lo asumo yo o lo asumo el propietario del parque. Y encima, con horas solares que valen energía muy barata, aquí al final lo que va a pasar es, oye, hibridarán los parques con baterías. Para dar esa estabilidad en momentos donde cae. Son inversiones altas que tienes que ir haciendo y la rentabilidad de amortizar una batería, por los cálculos que hemos estado haciendo, son unos 10 años. Por lo tanto, no estamos hablando siempre de negocios. Son negocios estables que vas a acabar teniendo una rentabilidad, pero tienes que tener y saber que juegas en un mercado energético que es convulso, que hay horas a cero, que cuesta, ya no es tan estable como antes. Una comunidad energética, yo te digo que te hago un contrato contigo que te la compro a 60 euros el mega, 6 céntimos y la vendo a 7. Y tú durante 15 años vas a ganar 6 céntimos. Es mucho más estable que un parque fotovoltaico. Y además es más rentable, ¿no? ¿Qué rentabilidad más o menos da? Estaremos hablando de un parque fotovoltaico entre el 6-7% y una comunidad energética entre el 10 y el 12%. El doble. Casi el doble, sí. Claro, que tú invirtiendo el mismo dinero en lugar de en un parque fotovoltaico lo haces en comunidades energéticas, encima es más estable, para las comercializadoras es mucho más atractivo tener la energía de
digamos, de una comunidad energética que de un parque solar, pues eso que hemos dicho de las nubes y demás. ¿Cuál es el proceso que tiene que seguir una persona o por dónde tiene que pasar si dice, vale, pues quiero invertir o bien para mí y para vender o un inversor para hacer una comunidad energética? Entonces, más o menos, ¿qué es lo que tiene que mirar o con quién tiene que hablar o qué tiene que ver para ejecutar eso? Por dar números súper redondos de lo que cuestan las cosas, es, oye, ¿cuánto cuesta instalar 100 kilovatios? Vale. Ponemos un número, oye, 50.000 euros, 60.000, 0,6 kilovatios pico, consigo el instalador y me olvido, y ya está montado, 60.000 euros, 100 kilovatios. Luego, con el inversor y todo. Luego lo que necesitas es, oye, la distribuidora, por ese punto de generación colectivo, cobra. Y al final te suele pasar un listado y, oye, cuesta esto. Ponemos 6.000, 7.000 euros más. En torno... ¿Un pago único a la distribuidora o cada X? Pago único por poner ese punto de generación colectiva. Podemos estar en torno hablando de unos 70.000, 75.000, 80.000 euros. Podemos tener una comunidad energética. Depende también, oye, qué tipo de estructura, qué tipo de panel, qué tipo de inversor. Pero a nivel general, por 80.000 euros puedes tener perfectamente 100 kilovatios instalados, y con todas las licencias pertinentes. Y más o menos, si van a un 10%, por ejemplo, entonces estamos hablando que esos, pues a lo mejor te está generando unos entre 8.000 y 10.000 euros al año. Al final, más o menos. Y luego también depende al precio al que acuerdes vender esa energía. Claro. Luego tienes una parte que es mantenimiento, lo tendrás que restar. Y luego depende también del precio del mercado, porque ahora estamos hablando en un mercado desfavorable para los inversores y aún así estamos hablando de un 12%, porque si la luz mañana sube o encima cada vez hay más coches eléctricos, la movilidad eléctrica, más consumo. Cuanto más consumo, sabemos que el precio más sube porque hay más demanda de energía, ¿no? Entonces, si por lo que sea la luz sube, ¿no? Imagina que vuelva a subir al doble que hay ahora. Claro, si la luz sube al doble, igual tú no lo vendes solo a 7 céntimos y dices, bueno, ahora la luz está, imagínate, para que la gente entienda la factura, a 12 céntimos y te lo vendo a 7. Pero es que si la luz sube a 20 céntimos, hostia, te lo vendo a 12. La persona sigue comprando lo más barato, ¿no? Y tú le sacas mucha más rentabilidad, o no se puede hacer eso. ¿Sueles hacer contratos a 5 años? Normalmente a 5 años fijo. O sea, el contrato que tú haces... Lo que se pretende conseguir es estabilidad, también para el cliente, para el consumidor. Pero bueno, una vez finalizados esos 5 años, si la vida útil de la comunidad solar son 20 y en esa época, digamos que la luz ha subido al doble, tú ahí sí que puedes decir, oye, ha terminado el contrato de los 5 años, en lugar de 7 céntimos, ahora vamos a hacerlo... Sí, subes el precio. Claro, pasan 5 años, termina digamos el contrato, dices, oye, la luz está más cara, en lugar de 7 céntimos te lo cobro a 12, porque cuesta 20. Sigue la persona beneficiándose, pero tú ya tienes una renta a lo mejor de un 15 o un 20%, que eso se podría dar. Sí, esto es oferta y demanda al fin y al cabo. Pero el objetivo al final principal es dar esa estabilidad en los mercados, que venimos de años súper convulsos y de cara a futuro Europa dice una cosa muy clara, hay que electrificar la economía. Quitamos carbón, quitamos combustibles fósiles y luego la segunda parte, una vez que está electrificada, esa energía que venga de fuentes renovables. Por eso cada vez escuchamos, oye, saldrán las nucleares, vamos a entrar con renovables, por lo tanto hay una tendencia brutal a esa electrificación, al coche eléctrico, a quitar el gas y poner la parte de vitrocerámica en una casa, hornos eléctricos que en industria se lleva muchísimo o se utilizan muchísimo los no de gas, esa electrificación va a pasar. Pero para que pase, la empresa y el ciudadano lo que necesita es estabilidad. Y una estabilidad en precio. No me puedes decir que mañana la electricidad me cuesta 8 veces más. Y de una factura de 100 pagar 400, cuando la gente cobra 1.000 euros. Por lo tanto, para garantizar la estabilidad, comunidades energéticas es interesante e importante. Baterías. Al final la gente acabará teniendo sus propias baterías en casa y las utilizarán para arbitraje. Al final todos tuviéramos en nuestra casa 10 o 15 kilovatios una batería de litio en todas las casas de toda España y que eso esté conectado con la red, eso al final generaría una estabilidad. En lugar de tener una mega nave de baterías, al final eso va generando estabilidad. Claro, tú al final el mercado lo estabiliza porque habrá horas que la energía esté muy alta y la propia batería lo que haga es descargar y cuando la energía esté muy barata, la propia batería cargará. Y eso te dará estabilidad al sector eléctrico y a la parte de red eléctrica. Y incluso el modelo híbrido, en este caso. O sea, Justo, también autoconsumo más batería. Autoconsumo más batería. ¿En comunidades solares, o sea, en comunidades energéticas también se hace? Sí. Se podría hacer, claro. Maximizar rentabilidad y conseguir mejor precio para el consumidor. Las baterías de litio son muy caras y eso es un sobrecoste de la instalación. En ese caso, en caso de que tú haces una comunidad energética sin baterías, ya hemos hablado de la rentabilidad, si le añadiésemos baterías, contando el sobrecoste que tiene, la rentabilidad es igual, es superior o menor. Va a ser igual, tú miras OMIA y te vas hoy a horas de 150 euros el mega. Al final, otro riesgo que tiene una comunidad energética, ¿cuál es? Que no tenga clientes. Me puede pasar que mañana haya 5 clientes que me generan impagos, se tienen que ir de la comunidad y yo esa energía la tengo. Entonces, hasta que encuentro otros clientes que la sustituyan, si yo tengo baterías, lo que puedo hacer es, oye, almaceno esa energía y voy a jugar con ella a verterla a la red en las horas que tenga
que sean más caras. Claro, cuando llenas la batería, igual la cobras a menos, pero si no la pierdes. Claro, se va la batería y a las 8 de la tarde la inyectaré en la red y por lo tanto lo que consigo también es una estabilidad para mí. Más estabilidad y a medio plazo yo creo que más rentabilidad. Sí, conseguiremos una rentabilidad yo creo que superior si conseguimos hibridar. Prácticamente el objetivo va a ser una combinación de tecnologías. Igual que no hay capacidad. Si todo el mundo tuviésemos un coche eléctrico, no hay capacidad para cargar los coches. No puedes poner cargadores de 100 kilovatios solo de carga rápida en un pueblo, no puedes poner más de 5. Eso es una salvajada de potencia. Hay industrias que no tienen 1 mega, por lo tanto, ahí acabarán pasando en poner baterías y dar esa flexibilidad a la red. Incluso lo que hemos visto, que eso el otro día lo estaba yo analizando, es, oye, voy a ponerme una batería en mi casa porque hay determinadas comercializadoras que tenían tarifas eléctricas para coche eléctrico que te dan la hora nocturna a 3 céntimos. Sí. O sea, tú te pones una batería en tu casa, te la cargas a 3 céntimos y luego durante el día la utilizas, vas a comprar energía a 3 céntimos. Hay ideas que se pueden hacer con una batería. ¿Conocéis a alguien que haya hecho eso, o sea, que lo haya ejecutado? O sea, que coges una tarifa de 3 céntimos por la noche porque luego son 25 o 30 céntimos por el día. Por la noche yo me almaceno todo en baterías y luego durante el día consumo la energía de las baterías. O sea, ¿conocéis a alguien que realmente haya hecho eso? Sí, yo el otro día tengo un conocido que le gusta bastante el tema de las baterías, tiene bastantes y siempre está haciendo pruebas, se puso la tarifa de coche eléctrico, encima él tenía un autoconsumo en su casa y al final lo que hacía era el arbitraje. Claro, y le ganaba dinero, no es escalable, al final el problema es, oye, como triquiñuela sirve, es una triquiñuela que la puedes hacer en las comercializadoras, como triquiñuela, pero no es escalable lo de ganar dinero. No es un modelo de negocio. Sí. Pero oye, de manera en tu casa aislada, si todo el mundo lo hiciese, quebrarían las comercializadoras. Vale, pues oye, genial, me parece súper interesante. Además, lo que vamos a decir, vamos a cerrar ya el vídeo y lo que sí que vamos a decirle a la gente que cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, lo que sea, que bajo en la caja de comentarios pueden escribirnos, iremos resolviéndolas e incluso si vemos que hay muchas dudas o que la gente tiene más necesidades de saber sobre estos temas y profundizar sobre alguno en concreto, plantearemos, si nos lo dicen y el vídeo funciona bien, hacer incluso un siguiente vídeo ya más centrándonos en las dudas que pueda tener la gente, ¿os parece? Por supuesto. Muchas gracias, chicos, y nos vemos en el siguiente, ¿vale?